Pocas historias de vida en Hollywood son tan dramáticas, crudas y profundamente humanas como la de Sylvester Stallone. Antes de ser un ícono del cine de acción, antes de convertirse en Rocky Balboa y John Rambo, Stallone fue simplemente un joven con un sueño inmenso y una vida llena de obstáculos que parecían imposibles de superar. Su camino hacia el éxito no fue rápido ni fácil, estuvo marcado por burlas, pobreza, rechazo, dolor físico y decisiones difíciles que lo pusieron al borde de perderlo todo. Sin embargo, lo que define a Stallone no es el éxito, sino la perseverancia feroz que lo llevó desde los escalones más bajos de la ciudad hasta la cima del cine mundial. La historia de Sylvester Stallone comienza el 6 de julio de 1946, en Nueva York, bajo circunstancias que desde el primer instante le jugaron en contra. Durante el parto, una complicación médica obligó a los doctores a emplear forceps, lo que dañó un nervio y dejó al bebé con parálisis en parte de su rostro, especialmente el labio inferior, la lengua y un lado de la boca. Ese incidente marcaría su vida, su forma distintiva de hablar, su mirada, su expresión, en adelante, sería lo primero que la gente notaría de él, y no siempre de manera amable. De niño, Stallone creció dentro de un ambiente duro y emocionalmente fracturado. Sus padres discutían constantemente, y él, desde pequeño, buscaba refugios en la imaginación, el ejercicio y la fantasía heroica. A los 9 años ya era un niño conflictivo, inquieto, que saltaba de escuela en escuela. Para cuando terminó su adolescencia, había pasado por 14 instituciones educativas, expulsado repetidas veces por mal comportamiento o bajo rendimiento. Pero detrás de ese joven aparentemente problemático había un niño que no se sentía suficiente, que añoraba ser visto y que empezaba a fortalecer una idea que lo acompañaría por décadas, convertirse en actor. Cuando Stallone reveló su sueño, los adultos que lo escucharon reaccionaron con risa o incredulidad. ¿Actor? Con su rostro parcialmente paralizado, su dicción arrastrada y su actitud rebelde, parecía un imposible. Sin embargo, él insistía en que había algo dentro de sí que debía expresarse, algo que no quería callar. Contra todas las expectativas, Stallone logró entrar al American College en Suiza, donde comenzó a estudiar arte dramático. No era brillante en teoría, pero era devoto en práctica, sentía que actuar era el único espacio donde podía sentirse completo. Tras volver a Estados Unidos, se mudó a Nueva York y empezó una de las etapas más duras de su vida. Vagando entre pequeños teatros off-Broadway, Stallone intentaba conseguir papeles, pero recibía rechazo tras rechazo. Una y otra vez escuchaba variantes de la misma frase: no eres lo suficientemente atractivo, tu voz no sirve para la cámara, tu forma de hablar es un problema, no tienes el perfil. A veces ni siquiera lo dejaban terminar una audición. Pero Stallone, lejos de rendirse, se aferró al entrenamiento, a mejorar, a observar a los grandes actores. Estudiaba horas frente al espejo, analizaba películas, imitaba gestos y se repetía que cada día estaba un paso más cerca. Pero la perseverancia no paga las cuentas, y el hambre empezó a apretar. Stallone vivía literalmente en la pobreza. Dormía en habitaciones pequeñas, a veces en refugios, y pasaba noches enteras temblando en estaciones de tren. Había días en los que no tenía ni para comer. En un punto desesperado, su vida tocó fondo cuando tuvo que vender su querido perro Butkus, su único compañero, por $50 porque ya no podía alimentarlo. Aquel momento, confesó años después, fue uno de los más dolorosos de su existencia. Aún así, Stallone se negaba a abandonar su sueño. No quería ser un actor más, quería ser un creador. Fue en ese periodo de sufrimiento extremo cuando ocurrió lo inesperado. Una noche, después de ver una pelea del Mundial de Box, Stallone regresó a su apartamento y comenzó a escribir sin parar. En solo 3 días, nació el primer borrador de Rocky. La historia de un hombre común, sin extraordinarios talentos, sin belleza privilegiada, pero con una enorme capacidad para resistir, levantarse y luchar contra las circunstancias. Rocky sería el reflejo de su propia vida. Stallone sabía que había escrito algo poderoso. Intentó vender el guión, y de pronto, los estudios empezaron a interesarse. Le ofrecieron hasta $360,000 por los derechos, pero había una condición: él no podía interpretar a Rocky. En ese momento, Stallone enfrentó una de las decisiones más difíciles de su vida. Tenía hambre, estaba endeudado, no tenía casa, había perdido a su perro, y aún así dijo no. Rechazó miles de dólares porque su sueño no era vender una historia, sino protagonizarla. Y eso, para él, no tenía precio. La determinación de Stallone desconcertó a muchos. Insistió durante semanas,
incluso meses, hasta que finalmente, el estudio accedió, pero con un presupuesto bajísimo, $1 millón, casi nada para una película. A Stallone no le importó, era su momento. Y como un círculo mágico, pudo recuperar a Butkus, su perro, pagando $15,000 al hombre que lo había comprado. Butkus aparecería también en Rocky, como testimonio de fidelidad y esperanza. Cuando Rocky se estrenó en 1976, el mundo quedó sorprendido. Era una película hecha sin recursos, pero con un corazón y una autenticidad que conectaron de inmediato con la audiencia. Stallone pasó, literalmente, de dormir en la calle a estar nominado al Oscar por Mejor Actor y Mejor Guión Original. La película ganó el Oscar a Mejor Película, convirtiéndose en un símbolo universal de la perseverancia humana. La vida real y la ficción se entrelazaron. Stallone era Rocky y Rocky era Stallone. El hombre que nadie quería contratar se transformó en uno de los rostros más admirados del cine. El ascenso de Stallone no se detuvo ahí. Con la figura de Rocky, Stallone creó una saga que acompañaría generaciones. Más tarde llegaría Rambo, otro personaje icónico que exploraba la vulnerabilidad del soldado roto por la guerra. Aunque muchos vieron a Rambo como un héroe de acción, Stallone siempre insistió en que era una metáfora del trauma, la soledad y la lucha interna. La nueva fama trajo riqueza, pero también presión. Stallone se convirtió en un símbolo masculino, en un físico imponente, en una figura casi mitológica. Sin embargo, detrás de las cámaras, seguía siendo un hombre sensible, marcado por inseguridades y obsesionado con superar sus propias limitaciones. Y como sucede en toda historia humana, llegaron las caídas. Durante los años 90, su carrera parecía declinar. Algunas películas fracasaron en taquilla, y Hollywood empezó a descartarlo otra vez. Nuevamente, tuvo que reinventarse. Sylvester Stallone pasó por reveses personales, lesiones, críticas, una vida familiar complicada y la tragedia más dolorosa de su vida, la pérdida de su hijo Sage en 2012. Ese golpe lo destrozó. Durante un tiempo, Stallone desapareció del ojo público, roto emocionalmente. Pero como siempre, volvió a levantarse. En 2006, con Rocky Balboa, Stallone demostró que su historia aún no había terminado. Contra todo pronóstico, la película fue un éxito. Un hombre de 60 años interpretando a un boxeador retirado parecía descabellado, pero logró lo imposible, revivir la esencia de Rocky y tocar el corazón de una nueva generación. Stallone no solo regresó al negocio, sino que creó nuevos proyectos como The Expendables, y más tarde, impulsó la saga Creed, pasando la antorcha a Michael B. Jordan y recibiendo una nominación al Oscar por Mejor Actor de Reparto. A lo largo de su vida, Stallone ha sido un ejemplo viviente de resiliencia. Nunca fue el actor más talentoso según los críticos, nunca tuvo la perfección física o vocal que Hollywood exigía, nunca tuvo un camino fácil ni rápido. Lo que sí tuvo fue una convicción inquebrantable, una ética de trabajo brutal y una voluntad de hierro. Stallone construyó su carrera no por talento nato, sino por disciplina, necedad y pasión por contar historias que conectan con el alma humana. Su historia no solo es emocionante, es profundamente inspiradora. Representa el triunfo del espíritu humano sobre la adversidad, la victoria de la esperanza sobre el desánimo. Desde un nacimiento complicado, pasando por escuelas que no lo querían, empleos temporales, hambre, noches en la calle, haber vendido a su perro por desesperación, miles de rechazos en audiciones, hasta convertirse en uno de los rostros más reconocidos del cine mundial. Stallone demostró que la grandeza no llega de forma inmediata. Se construye con resistencia, con dolor, con sacrificio, con disciplina y, sobre todo, con una fe inquebrantable en uno mismo. Hoy, con décadas de trayectoria, la historia de Sylvester Stallone sigue siendo un recordatorio de que incluso cuando todo parece perdido, incluso cuando nadie cree en ti, incluso cuando el mundo te empuja hacia el suelo, siempre existe una oportunidad para levantarte y luchar aún más. Su vida es, en esencia, la misma lección que Rocky Balboa le da a su hijo. No se trata de cuán fuerte golpeas, sino de cuán fuerte puedes ser golpeado y seguir avanzando. Esa es la historia de Sylvester Stallone, un hombre que convirtió sus cicatrices en fuerza, sus rechazos en gasolina, su dolor en arte y su sueño en un legado que, décadas después, sigue inspirando a millones.